Estábamos hablando con el señor Bilder. ¿Está todavía allí? Acá no hay ningún señor Bilder. Hombres necios que acusáis a la mujer, sin ver que sois la causa de lo mismo que juzgáis. Sor Juana Inés de la Cruz. Pues bienvenidos a otro podcast de Narratún. Este es el segundo después del Timeskip. Mi nombre es Daniel Bautista y me acompaña Dania Ayón. Saluda, Dani. Hola, soy Dani. Está Dani. Ayón. Nos volvemos a presentar por si alguien lo escucha por primera vez. Yo soy licenciado casi licenciado en docencia de la lengua y la literatura. Y Dania, ¿tú? Yo no. No, pues tú, ¿y tú qué eres? Ay, pues yo soy Dania. Licenciada en artes plásticas. Sí, soy licenciada. E ilustradora. Pueden seguir sus ilustraciones en su página de Instagram de Crayón. Y pues todo mi trabajo lo pueden seguir en el fanpage de Narratún, o en el canal de YouTube de Narratún, o en el Instagram de Narratún, o en el TikTok de Narratún. Ahí por si gustan apoyar. Y en este podcast estamos tratando de hablar sobre animación, series animadas, películas animadas. Tal vez después hablemos de algo de live action que nos parezca interesante, pero hoy vamos a hablar de la frecuencia Kirlian, apodada por Dania como la mano boluda. Si alguien ha visto La mano peluda, entenderá la referencia y sabrá que es muy ad hoc a la cuestión. Entonces, pues primero que nada, Dania, ¿te gustó la serie? Daniel, sí me gustó mucho. Fue muy refrescante, sobre todo porque estamos consumiendo algo directamente hecho de Latinoamérica, de Argentina en específico. Entonces, pues me sorprendió muchísimo. Yo no tenía ninguna expectativa cuando la vimos, pero salí muy satisfecha y pues dentro de lo que cabe hasta está spooky. Es lo que te iba a decir, la siguiente pregunta era esa, ¿te dio miedo? Pues está difícil eso. Siento que algunos episodios sí me perturbaron un poco. A mí se me hace muy difícil encontrar una película, una serie que me dé miedo, porque pues el terror es mi género favorito, entonces estoy bastante acostumbrada, pero me parece que sí está bastante pues bien equilibrada en lo que serían las temáticas, lo visual, que ahorita vamos a pues platicar más adelante. Entonces sí siento que cumple su función de sacarte de onda y hacerte cuestionar bastantes cosas. Sí, a mí también me gustó. También considero que fue muy refrescante ver algo diferente, incluso verlo en Netflix, ¿no? O sea, ver algo que no se parece a casi nada que esté en la misma plataforma o esté en otro lado. Muy, muy obvio, ¿no? Que viene de YouTube, pero pues se siente esa vibra acá de algo independiente y al mismo tiempo profesional, ¿no? Sí, o sea, definitivamente. No pierde para nada el profesionalismo que ya lleva consigo la serie. Y pues sí, muy, muy raro encontrar proyectos argentinos, ¿no? de animación, pero pues muy chingón encontrar que no solo se produce en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en Japón. Y pues digo, nosotros que somos de México sabemos que se produce en México, pero como que no estamos tan acostumbrados a escuchar, no sé, que se produce en Chile, en Colombia, en Argentina. O sea, sé que se produce en esos lugares, pero como que no nos llegan las producciones. Entonces, qué chido que desde Netflix nos llegara pues esta invitación, ¿no? A ver esta cosa. O sea, yo fui que la topé, ¿verdad? ¿O la vimos en comerciales o algo así? No, ¿verdad? No, de hecho te iba a preguntar eso porque tenía la duda desde hace como buen rato de dónde la conociste. Ya me acordé. La vi en un top de series del 2020 de Coffee TV. El que hace el recuento de las películas de Adam Sandler. Mira. Que de hecho Adam Sandler tiene una película animada. Tal vez deberíamos checarla para ver cómo está. Sí, te iba a decir que hiciéramos un episodio dedicado únicamente a Adam Sandler. Bueno, porque él es todo un personaje. A la película animada. O Adam Sandler.
o al stand-up. El stand-up está chido. El stand-up está muy bueno. Pero bueno, entonces yo creo que empezamos con un poquito, ahora sí, ¿no? Hablar de qué es esto, qué es la frecuencia Kirlian, porque le estamos dando vueltas y creo que para la gente que no la ha visto o que nunca ha escuchado de ella, que puede ser la mayoría, pues como para que se enteren un poquito, ¿no? Va, pues entonces la frecuencia Kirlian nosotros la topamos en Netflix, por lo que estoy leyendo en tu resumen, se estrenó en 2019 en Netflix, pero ya estaba antes producida y subida a YouTube, ¿no? Sí, estaba en YouTube de manera gratuita. No me acuerdo exactamente cómo se llama la productora. Tangram, se llama Tangram, la productora. Tangram. Ajá, y estaba en YouTube totalmente gratuito para la gente que no tenga Netflix, pues no hay pretexto, también está en YouTube. Y pues algo interesante, como que venga el tema, porque pues estabas comentando que salió en Netflix en 2019 y que ya estaba en YouTube desde 2017. Esta serie se comenzó a escribir en 2008, entonces pues realmente tiene muchos años detrás de producción y es algo que se nota, sobre todo porque tiene una base muy sólida en todo el proyecto. De hecho, el creador, que se llama Cristian Ponce, en algunas entrevistas que vi, comentaba eso mismo, que él pues había estado teniendo otros proyectos o inclusive había intentado hacer la frecuencia Kirlian en live action, pero que no le gustó tanto cómo es que le salió. Entonces pues como que dejó cierto tiempo de dedicarle pues producción, y ya un tiempo después, unos años después, fue cuando lo retoman y lo vuelven a pues a utilizar todo el concepto y le dan un giro muy interesante al como pensar qué tal se vería en el formato de animación, ¿no? Porque pues ellos no lo estaban contemplando al inicio. Fue hasta mucho después que dijeron, pues va, en animación se va a ver cool. Va, entonces hay que retomar desde ahí que es una serie animada, es una serie de animación independiente de terror contemporáneo, podríamos decir. Es una serie antológica, o sea, está como generando capítulos a partir de toda la mitología, a partir de todas las leyendas, de todos los mitos, de todas las novelas ya escritas de terror, y cuentos y folclore y todo eso, ¿no? Como que va agarrando un poquito de todos lados. Algunas son referencias muy claras, algunas son como vueltas, ¿no? Al vampiro, vueltas al zombie o al parásito, ¿no? O sea, de todo lo que hay de terror puede funcionar para la serie, ¿no? Los capítulos están bastante autocontenidos. Creo que podrías ver al azar casi cualquiera, ¿no? O sea, sin haber visto el primero. Sí, de hecho, en Netflix no están todos los capítulos. Está una porción de los capítulos y también la serie como tal todavía no la han terminado. Le dieron también un respiro últimamente, y también en esas entrevistas que vi comentaba su creador que pensaban que querían que volviera la serie en abril, pero pues ya estamos en abril, entonces pues todavía no ha regresado, pero es algo que todavía le falta, ¿no? Todavía no se termina, a pesar de que sea como autocontenido, como dices. Sí, y es como una herencia, ¿no? De todos los programas de terror que había en la radio, por lo que escuché de él y por lo que podemos intuir, ¿no? O sea, mencionábamos la mano peluda de broma, pero pues tampoco tanto de broma, ¿no? Como que sí se parecen muchos formatos de contar cosas de terror en la radio, y por eso mismo funciona esto de que no haya como... O sea, parece que sí hay una historia detrás de qué está pasando en el pueblo y cómo se relacionan los sucesos, pero la serie igual como que sí tiene esta sensación, ¿no? De que podrías haber prendido la radio y está ahí el programa, ¿no? Y no pasa nada si no escuchaste el de ayer. O sea, pues así funciona la radio. Sí, estos programas se llaman programas de trasnoche. Y de hecho, el creador Cristian Ponce sí se inspiró en La Mano Peluda, curiosamente, porque él nos cuenta cómo, pues a través de su crecimiento en los 80s, en los 90s, en un país que está localizado en Latinoamérica, pues es muy popular eso. Entonces fue algo que también le influyó muy fuertemente a la idea que él quería pues consolidar, y eso también aparte del gusto que tiene por el terror, que le gusta mucho Stephen King, Lovecraft, programas como Twilight Zone u otro que se llama Erie, Indiana, que yo no lo he visto, pero también como que habla un poco sobre
estos 4 que son como influencia muy grande en lo que sería pues la frecuencia Kirlian. Ok. Y lo otro que creo que tenemos que mencionar como parte de lo elemental de la serie es ahora sí de qué trata, ¿no? O sea, ese es el formato de la serie, pero pues la serie trata de una transmisión de radio que se llama La Frecuencia Kirlian, que la transmiten en el pueblo ficcional de Kirlian, que pues no existe, pero pues da la sensación dentro del programa de que sí existe, ¿no? Uh-huh. Y de que es un pueblo lleno de misterios paranormales, de ovnis, de pues casi cualquier cosa que pueda ser terror, ¿no? Asesinos, sí, científicos locos, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Hay desde magia, ciencia ficción, hasta pues cualquier tema, demonología, lo que sea que pueda caer en las manos de lo que aterra al ser humano y que se vuelve parte del género del terror. Y pues la idea es que están transmitiendo esto supuestamente en vivo mientras llegan invitados del mismo pueblo a contar lo que está pasando, y se va viendo como que hay una especie de como entre mafia, culto o algo que tiene que ver con los que hacen la frecuencia Kirlian, el programa de radio dentro de la serie. Uh-huh. Y la gente como que sabe que algo raro pasa en su pueblo, pero como que no lo pueden decir, ¿no? O como que cada que lo tratan de decir, hay acciones violentas en contra de ellos, ¿no? Entonces es más o menos la dinámica general de esta serie. Sí, lo normalizan. Hasta cierto punto, ¿no? Porque tampoco es como de, ay, mira un vampiro, qué cool. Lo normalizan hasta cierto punto en el aspecto de que saben que están pasando cosas raras. Les desconcierta, obviamente, pero ya viven en un lugar en donde están pasando ese tipo de cosas. Y que curiosamente, pues, todas estas situaciones de terror que ocurren tienen mucha relación, y eso lo vamos a también hablar más adelante, con un término que se llama terror cósmico, en el que pues básicamente el universo no le interesa a la individualidad de cada persona, es indiferente hacia la humanidad, y aquellas criaturas que vienen del espacio exterior y que no tienen realmente una motivación, simplemente existen, llegan y crean pues estas situaciones terroríficas para los seres humanos, y que por eso mismo, como nosotros no estamos en control, pues es algo que llena todavía más de horror a las personas, además de ver a Cthulhu o una criatura que pues visiblemente es desagradable para nosotros, es extraña, pero es el no poder controlarlo lo que como da la raíz del miedo de las personas en Kirlian. Bueno, yo no estaría tan por ahí con la idea del terror cósmico. No, o sea, siento que lo que es Kirlian es una mezcla de todos los terrores, ¿no? Pero, o sea, siento que está el terror cósmico, por ejemplo, en el capítulo donde está este alien extraño con el que, bueno, igual por si no lo habían considerado, va a haber spoilers, ¿no? O sea, esto va a estar lleno de spoilers, digo, por si alguien esperaba que no, pues se hubiera salido hace unos minutos porque ya empezamos. Pero hay un capítulo donde hay un marciano, ¿te acuerdas? Con el que está hablando el locutor. Creo que por ahí cabe más la idea del terror cósmico, pero siento que hay otras cosas que no me suenan tanto a terror cósmico, que son más como terror clásico, terror contemporáneo, o de uno de los, ¿sabes? O sea, como que es una amalgama de los géneros, pero no siento que todo sea terror cósmico, pero sí esta idea que dices, que es casi como de Kafka, ¿no? Como de no poder salir, ajá, no poder escapar de la situación que la ciudad te está acechando. Sí, sí, aunque mira, yo siento que a pesar de sí tomar elementos clásicos del horror, como lo que son los vampiros, los zombies, los hombres lobo, como en el primer capítulo, hay cierto ambiente alrededor de Kirlian, alrededor del pueblo, que tiene una vibra muy extraña. Y esta vibra es la que yo siento que como que se va por ese lado del terror cósmico, como de las situaciones que están fuera de la comprensión del ser humano. Por ejemplo, en The Twilight Zone, a pesar de que sí, utiliza elementos muy clásicos que ya hemos visto en todos lados, para empezar, pues es una serie de los 60s, ¿no? Entonces, obviamente en ese tiempo se utilizaban y se reciclaban un montón de clichés y de arquetipos del horror,
pero es la ambientación la que te hace sentir que algo no está bien, que está de una manera inquietante. Entonces es esa cosa, esa cualidad de lo inquietante lo que siento yo que se puede catalogar a la serie como dándole para el terror cósmico. Es cierto que no es 100% terror cósmico, que tiene de todo un poco, pero sí es una de las inspiraciones más fuertes y que hasta el mismo Cristian Ponce ha dicho en entrevistas. Sí, o sea, se nota que por ahí va también como la sensación, ¿no? Como de algo que te supera y que está como mucho más allá. Pero, por ejemplo, no sé, pues en el caso de Lovecraft, siento que su terror cósmico va más por ese lado de que la cosa es tan más allá del ser humano. O sea, que su terror cósmico es así tan cósmico que no le importa al ser humano, ¿no? O sea, que ni siquiera lo considera un enemigo, que no lo trata de aterrar, que simplemente lo aterra por estar ahí, por ser esa cosa súper más allá de nuestras posibilidades, tanto para enfrentar, como para comprender, como para pronunciar, tan siquiera, ¿no? Y siento que aquí en la frecuencia Killian hay algo como más directo, como si estamos tratando como de joder a esta población, pero no entendemos por qué, ¿no? Pero sí se ve que la cuestión sí es terror cósmico, o sea, que sí viene de algo que tal vez no atañe al ser humano, ¿no? Que simplemente les tocó la mala suerte de quedar atrapados en ese pueblito que parece estar controlado por otra cosa, que sí parece como terror cósmico como tal. Sí, lo explicaste bastante bien. Y pues sí, igual ahorita podemos como seguir pensando en los guiños al terror que hay en los diferentes capítulos y hablar un poquito de los capítulos por individual. Ahorita me gustaría que retomáramos un poco la parte de la estética, de visualmente cómo se ve y cómo está hecho, ¿no? No sé si quieres empezar por cómo se ve tú que estudias artes plásticas. Pues es una mezcla bastante grande de estilos, es como un collage muy grande de estilos, sobre todo de animación. Yo no soy experta en animación, pero pues con mi conocimiento de las artes plásticas y visuales, pues eso me ayuda. Algo que también llama mucho la atención es que tiene como esta sensación en 2D, a pesar de ser una animación digital, tiene como la sensación de estar plano, y esto le da un feeling como de un cómic audiovisual. Entonces eso es algo que también le llamó mucho la atención al creador al momento de decidir cómo es que iba a ser la animación para la frecuencia Killian. Y otra cosa importante que influye en esto es que él, anterior a este proyecto, nunca había animado. Entonces él era un animador nuevo, amateur totalmente, y estaba utilizando las herramientas que le facilitaran poder pues sacar un resultado óptimo, ¿no? Sin tener que pues ser experto en ello. Así que es algo que también como que se ve reflejado, y esto no necesariamente de un aspecto negativo, tiene un estilo muy único por lo tanto, y que aporta mucho a esa sensación de horror que te está proyectando la misma serie. Entonces sí se hubiera visto muy distinto, y eso también es algo que habíamos puesto en comparativo con el podcast anterior, como del 2D, el 3D, el live action y todo eso. Si esta serie la hubiéramos visto en live action, hubiera sido totalmente distinta la sensación. Me hubiera como recordado más como un estilo de Stranger Things o algo así por el estilo, porque tiene una vibra muy de los 80, de los 90, inclusive con el soundtrack que tiene, como que se va por ahí, pero es el que esté en animación que le da un plus, y que no solamente en contenido es disfrutable, sino también visualmente, y pues es algo muy importante también pues en la animación, ¿no? Que tenga ese estilo distintivo que vaya de la mano con lo que te está intentando narrar. Y también, aparte de lo que ya hablé del estilo de animación, son las tonalidades y los colores, que es algo que vamos a estar hablando también mucho, porque pues inevitablemente tiene que ver, el color es el que ayuda a que la narrativa tenga cierto sentido, que se vaya por cierto lado. Utiliza ciertos tonos como sucios, oscuros, contrastantes, a pesar de
pues por ejemplo que en ocasiones veamos ciertos tonitos por ahí escondidos, neones o muy brillantes, hay un contraste muy fuerte con la oscuridad que le aporta muchísimo a la trama, sobre todo en ciertos capítulos. Por ejemplo, en el último capítulo que vimos, el de El perro, ¿sí te acuerdas? Sí. En el del perro Sí, casi sí. no hay color, es casi un contraste entre dos tonos y que te da una sensación como si fuera una historia vieja, como si lo estuvieras viendo a través de una película vieja o un álbum de fotos, y sobre todo porque lo está narrando otra persona, ¿no? Entonces también como que se entremezcla. Y pues sí, creo que eso es lo que yo aportaría. Otra cosa que me parece también muy importante es la manera en cómo dibujan a las caras de las personas o cada uno de los personajes. Tenemos, por ejemplo, al locutor también, spoiler, nunca se le alcanza a ver la cara, no vemos a detalle qué es lo que está pasando en su cara, no alcanzamos a ver de qué color son sus ojos, cómo es su nariz, etcétera. Al contrario, se ve como una silueta de un cráneo. Entonces eso también es algo que te aporta a pensar que el locutor tal vez no es humano, que el locutor tal vez tiene que ver con toda esa planificación que estabas hablando tú, sobre todo en un episodio más adelante cuando pues ya directamente interactúa con un monstruo, y cómo es que él tiene el contacto directo hacia todas estas catástrofes o todas estas situaciones que están pasando. Casi como si, poniéndonos acá pensando en teorías, ¿no? Como si él estuviera creando la situación, la estuviera dejando ahí y dijera, ok, a ver qué es lo que me dicen las personas, voy a dejar este hombre lobo suelto, voy a esperar a que me llamen por teléfono a ver si alguien se dio cuenta o si a alguien le pasó algo. Y Sí, todo sí. eso es gracias a lo visual, entonces pues visualmente está muy bien logrado, es muy disfrutable y es muy único. Sí, sí. Y fíjate que lo del conductor, ahorita que dices que parece un cráneo, creo que tiene más sentido. Yo pensé que era un robot, o sea, por cómo se ve. Todo el tiempo había estado pensando que era un robot, pero así, siendo como muy objetivo, creo que tiene mucho más sentido que sea un muerto, ¿no? Un esqueleto, como en Cuentos de la Cripta, o algo De hecho, parecido. también es otra inspiración. Sí, De imagino. las antologías de horror de 80, 90. Sí, como, ¿cómo se llama el otro? Le temes a la oscuridad, como Escalofríos. Escalofríos, sí. Estaban bien perros. Y sí daban mucho miedo. O sea, aunque los vuelvas a ver, Sí, sí están macabrones. el nivel de terror que tiene para ser un programa de niños sí está fuerte. Pues que había una idea muy diferente de qué esperaba para un programa de niños. Sí, Entonces como que totalmente. todavía no se regulaba bien, ¿no? Entonces estaba un poquito subido el tono. Pero pues bueno, a mí no me molestan los tonos subidos, pero pues sí entiendo que El tal vez no público. era lo más adecuado, ¿no? De ahí Y salieron muchos traumas de nuestra generación. sí, porque hace poco vi uno y de Cuentos de la Cripta, bueno, no hace poco, ya tiene unos años, pero pues no lo había visto desde hace mucho. Y era de un vato que llevaban a la silla eléctrica y pues su espíritu seguía como atormentando en Damn. la cámara de la muerte. Y era como de, ay güey, o sea, el tema está bien oscuro. Sí. O sea, el puro tema, ni siquiera el acercamiento estaba todavía más porque se veía como lo electrocutaban y todo. Pues también siento que tiene que ver con en dónde nos criamos, ¿no? Es algo como muy latinoamericano el estar expuestos a estas leyendas, a los mitos, a como todas esas cuestiones sobrenaturales de nuestro entorno. Entonces como que estamos medio acostumbrados desde que somos niños. Es cierto que cada ciudad, cada país tiene diferentes ideologías, diferentes ya se me fue la palabra. No. ¿Folclore de terror? Ándale, exactamente. Diferente folclore, pero siento que el latinoamericano es muy jocoso y muy presente todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Si te portas mal, te va a llevar el señor del costal. Y era una imagen que te podías imaginar.
O sea, en tu cabeza, yo estoy segura que todos los que escuchamos sobre el viejo del costal tenemos una imagen muy, muy, muy grabada en nuestras cabezas de cómo se veía. Entonces siento que eso también tiene que ver, y que asimismo Cristian Ponce retoma lo que estamos diciendo de cómo en los 80s y en los 90s este tipo de programas que se supone que son para niños tenían un tono muy elevado, y realmente la frecuencia Kirlian yo no pienso como que está necesariamente hecho para un público infantil, pero si tú se lo pones, por ejemplo, a un adolescente, sí lo podría ver. Sí, pues está más bajo el tono que en Cuentos de la Cripta, por ejemplo. Yo nunca vi Cuentos de la Cripta, pero pues sí vi otras cosas. Te lo encargo. Ay. Bueno, ahora voy a hablar la parte visual desde mi parte. Yo no puse tanta atención a los tonos y los colores como estabas mencionando, entonces qué bueno que ya lo dijiste tú. Yo estaba como más enfocado en cómo estaba hecha la animación, ¿no? Entonces, sí, pues le voy a tirar por ahí, ¿no? Es una animación de cutout, animación de recortes. Se hace básicamente antes de manera tradicional, pues se hacía por trozos un personaje como si fuera un títere, hecho de papel, digamos, y pues se movía, ¿no? Bueno, puede ser papel, puede ser cualquier material, pero esa es la idea. No es como un stop motion plano, por decirle de alguna forma. Sí. Pero ya que empezó la parte digital, pues ahora se hace básicamente como si fueran motion graphics, ¿no? O sea, mueves los gráficos que ya tienes hechos, o sea, tienes el personaje hecho por piezas, tienes un brazo, bueno, el antebrazo, la mano, los dedos, la boca en dos o en más, pues es el estilo de South Park, ¿no? South Park lo vimos evolucionar desde el cutout tradicional hasta el digital. Entonces es como el ejemplo perfecto, pero hay algo que me llama mucho la atención de este cutout, porque a diferencia de la animación de recortes, por ejemplo, de BoJack o de South Park, es que tienen más piezas y tienen más caras, tienen más, voltean más a los personajes, o sea, tienen que hacer al personaje volteando hacia más ángulos, y también a las manos, tienen que hacer muchas más manos, y aquí en la frecuencia Kirlian, como que saben aprovechar el cómo ahorrar en recursos, entonces no hay tanto de eso, es más como enfocado, como tú decías, como un cómic audiovisual, entonces parece más un motion comic, como si buscan el motion comic de Watchmen, pues está en YouTube, y se parece más a esto, de que hicieras una viñeta y luego la movieras y trataras de no alterarla tanto porque estás respetando el frame original, ¿no? Por decir de alguna manera. Entonces se ve muy así y me agrada la idea porque es algo más rápido de producir que otras cosas. O sea, no digo que sea ultra barato ni nada, todo cuesta, o sea, nada en animación en la industria es barato, nada en el arte es barato, por decirlo. Pero en este caso simplemente pues es más barato que el anime, es más barato que Regular Show, es más barato que otras animaciones como que tienen más dibujos por segundo. Entonces me parece una muy buena alternativa a que se hagan cosas por este lado, ¿no? Así como enfocados mucho en la ambientación. Entonces, o sea, no es una estética que funcionaría para cualquier cosa. Creo que Cristian Ponce atinó en que sus ideas coordinaban con este estilo visual, ¿no? O sea, si hubiera tenido la idea de un anime de acción, por mucho que esas fueran sus posibilidades, pues no funcionaba, ¿no? Entonces creo que le ayuda mucho que como él viene de la radio, pues sabe trabajar con esos recursos, ¿no? Con el recurso narrativo, con el recurso retórico, con los recursos sonoros para crear ambientación, porque pues creo que también es algo que tiene muy, muy chido, ¿no? Los sonidos, la música, el soundtrack. De hecho, el soundtrack, perdón por interrumpirte. Dale. Lo pueden encontrar en YouTube. El autor se llama Marcelo Cataldo. Me parece que todo el soundtrack está en YouTube. El soundtrack es de las cosas también más destacables de la serie. Está muy bien hecho, está bastante idóneo a cada una de las ambientaciones. Y otra cosa, como retomando lo que estabas platicando de la animación, que me gusta mucho, es como tiene un estilo hasta cierto punto más simple, te da como un feeling de ser un dibujo que hizo un niño.
Y los dibujos que hacen los niños, cuando son medio macabros o como que tienen un tema medio sangriento, medio de horror, te perturban. Entonces algo que también funciona mucho, como esa disonancia que hay entre lo visual y lo que está pasando y lo auditivo y absolutamente todo en conjunto. Sí, incluso el capítulo, creo que era el 6 o el 7, tienen literalmente los dibujos como de niño, ¿no? Ajá. Cuando están contando las historias de Navidad. Sí. Son como bien perturbadoras, y es como que es lo irónico, ¿no? Que es de Navidad y se pone como más macabro que otros capítulos. Pero sí, me agrada la propuesta. Creo que es parte de lo que me hizo pensarlo como fresco, porque yo había escuchado así tal cual de animación independiente de Argentina. Y me quedé pensando como, a ver, si en México se está produciendo Tutorial, se está produciendo las cosas que hace Gasolina Studio, las que hace Mighty, las que hace Cinema Fantasma en stop motion, pues de qué es esto que hay en Argentina, ¿no? ¿Qué estilo usarán? ¿Cómo le estarán haciendo para producir y que se los haya comprado Netflix y que sea algo palpable económicamente, ¿no? Porque si gastas más en hacerlo que en lo que te lo van a comprar, pues igual y no es rentable, ¿no? Uh-huh. Cuando vi cómo estaba hecho con el puro tráiler, me quedé como, órale, es una, o sea, combina muy bien con el storytelling, ¿no? Sí. Es como una herramienta o un formato muy específico para esto, y creo que le queda perfecto que sea un programa de radio, y que sea un programa de radio con una extensión visual. Pues me recuerda mucho a lo que se hace ahora con los podcasts, donde sí sale el video, ¿no? Del podcast. Uh-huh. Entonces, pues creo que fue un acierto muy grande, y aparte, pues esto de que lo fueron aprendiendo poco a poco, ¿no? Que al principio no sabían animar y fueron como encontrándole la manera mientras lo hacían a la marcha. Creo que se nota que alcanzaron un nivel de profesionalidad muy bueno, o sea, para que Netflix diga, esto puede ir en la plataforma, ¿no? Esto es una producción que se promueve en Netflix, ¿no? Me pareció muy bien. Y que ojalá la siguiente temporada o los siguientes episodios también Netflix los patrocine. Estaría muy bien, porque de verdad es una serie que vale muchísimo la pena, sobre todo para los que son amantes del horror y de la animación. Vale mucho la pena. Es una propuesta, como ya hemos dicho muchas veces, muy fresca, muy refrescante, que definitivamente tiene muchas sorpresas a lo largo de los capítulos. Cada uno, como es autocontenido, tal vez te puede dar respuestas de lo que está pasando, o tal vez no te las da, tal vez te lo deja inconcluso. Y es algo que se hace intencionalmente, para que te dé ese desconcierto, para que aporte como a la sensación que se tiene del horror, que después de todo una película de terror no la estás viendo, se supone, pues cada quien, ¿no? Porque a mí las películas de terror, pues la mayoría no me dan miedo, pero se supone que la estás viendo porque quieres que te dé una sensación como de adrenalina, de miedo, de que algo te está perturbando, de que algo está mal, pero que hasta cierto punto lo puedes controlar, ¿no? También es como una de las cualidades del horror. Cuando tú estás viendo una película de terror, tal vez sí, no sabes qué le va a pasar al protagonista, no sabes qué está pasando, no sabes qué onda, pero cuando terminas la película, hasta ahí se quedó la película. Eso está como punto y aparte, eso ya existe, y pues tú lo pudiste como vivir hasta ahí. No es algo que va a llegar en la noche y que te va a atormentar Chucky o algo así por el estilo, que eso ya sería como el horror de la vida cotidiana, y que es el escape que tenemos nosotros a través de las películas, de las series, de los libros de terror. El poder controlarlo de cierta manera y afrontarlo también. Porque hablando desde mi experiencia pues personal, yo soy una persona muy miedosa, y que cuando era niña yo no podía ver letras a la oscuridad, yo no podía ver escalofríos, yo no podía escuchar la mano peluda porque me daba muchísimo miedo, a pesar de que, como ya comentamos, estamos viviendo nosotros en países que nos acostumbran a asustarnos desde niños, a como que se normaliza hasta cierto punto el viejo del costal, el coco, etcétera. Pero aún así yo era una persona muy miedosa, y a través de los años en el terror encontré como cierto confort. Entonces por eso mismo es mi género favorito de casi todo. Y pues sí, no es
no es decepción, queda bastante, ¿cuál era la palabra? Ay, siempre se me están yendo las palabras. Bueno, queda bastante bien, bastante bonito. Queda bastante. Me parece mucho. Y otra cosa importante, perdón. No, dale. De los capítulos, es que son capítulos muy cortitos. No son capítulos como los que vemos a veces de las series de Netflix que duran 50 minutos. Son capítulos de 10 minutos a lo mucho. Y a pesar de que duren 10 minutos, todo el tiempo estás a la expectativa como de, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué onda, no? En un tiempo tan cortito, así que es un gran trabajo el que hicieron todos los que colaboraron en este proyecto. En serio, espero que pronto podamos saber más de ellos, o que podamos saber también de más proyectos que tengan en mente. Tal vez puedan sacar capítulos especiales, o no sé. Una cosa que estaba también comentando Cristian Ponce es que le gustaría hacer una película, o que le gustaría también hacer cómics, o sea, en formato de libros. Entonces, con la historia que tienen, hay para eso y para más, totalmente. Lo que siempre ha sido complicado es de dónde venimos los que somos como artistas emergentes, y cómo es que la economía y un montón de factores afectan para que no lo podamos lograr. Y hay propuestas muy interesantes, y hay artistas muy, muy talentosos en Latinoamérica. Entonces, pues es un problema muy grande el cómo no hay oportunidad tan equitativa, y cómo la tenemos más difícil que las personas que son de otros países donde esta producción es más fuerte, hay más dinero, etcétera. O incluso hay más público, ¿no? Sí, también. O sea, el arte nacional se consume más, por ejemplo, en Francia o en Canadá, ¿no? Uh-huh. O sea, la gente de México, como que son los del mismo medio los que se enteran de las producciones nacionales, ¿no? Sí, solo si estás metido en esto te vas a enterar, pero fuera de eso es muy difícil. Sobre todo también lo que promocionan, ¿no? Casi siempre lo que promocionan es No Manches Frida 2 o Club de Cuervos, o no sé, alguna cosa por ahí, o una telenovela, y se queda muy de fuera estos proyectos independientes. Y estamos hablando de México y Argentina, que son países grandes, ¿no? Sí. ¿Qué pasará en otros países más chiquitos todavía de Latinoamérica? ¿Qué pasa? Como Uruguay. Ajá. Uruguay es pequeño. Estaba pensando en Uruguay. Pues está chiquito. Sí. No en puedo. Honduras, en Guatemala. ¿Qué está pasando ahí? En el aspecto artístico, en el aspecto de la animación. También nos hace como cuestionar eso, este tipo de producciones que son independientes y que son de nuestro contexto. ¿Cómo es que nos hace falta apoyar, ser más solidarios con este tipo de proyectos? Sí, también como considerar como una inversión, o sea, el abrir los ojos y la mente a recibir trabajos de otros lados y a buscarlos y a hurgar entre ellos, porque sabemos que no van a llegar así directamente a las plataformas. Pues saber que si no lo hacemos nos estamos perdiendo un montón de ideas, ¿no? Que solo se pueden dar en esos lugares porque tienen otras culturas, porque tienen otras formas de tradición, porque tienen otros hábitos, tienen otro contexto histórico. Entonces todo lo que nos estaríamos perdiendo por no revisitar obras, no sé, o sea, desde literatura hasta ilustración o lo que sea, ¿no? Y por ejemplo animación, que es donde se ocupa como más producción y que es menos natural que se dé así solo, pero pensar la gente que ya dibuja, no sé, en Haití, o que ilustra, ¿qué haría si los dejaran animar, no? Por ejemplo. Uh-huh. O sea, es pensar en invertir en eso para que haya más variedad y regresemos cada vez más a estos momentos de la animación que se dan de vez en cuando, donde hay de todo, ¿no? Por un rato. Sí. O sea, porque luego se da mucho el estancamiento, ¿no? De que como triunfan ciertas producciones por haber hecho muy bien las cosas, ¿por qué no decirlo? Aunque no sean los estilos que más me gusten, como los de Pixar o algunos así, pero pues hicieron muy bien las cosas y por eso quedaron, ¿no? Quedaron así como marcados en el imaginario para siempre.
pero lo que nos perdemos, ¿no? De no acercarnos a otras visiones de cómo hacer movimiento, otras visiones de cómo hacer ilustración, otras visiones de qué colores usar, de qué historias contar, ¿no? Entonces, sí, eso salió de Argentina, que todavía es algo más, pues con más posibilidades porque es más grande, ¿no? Como decías, sí. y que ha tenido una gran incidencia en el mundo del arte en general, ¿no? Desde la literatura hasta el cine, ¿no? Como películas que han ganado el Oscar a mejor película extranjera y cosas así. Entonces ahora imaginándonos todos esos lugarcitos a los que no se les da las posibilidades, ahí hay un potencial increíble para sacar cosas realmente originales, ¿no? Y visiones que nos están faltando contemplar, ¿no? Para no estar siempre embarrados del mismo material, de las mismas historias, que es algo que pasa, ¿no? Triunfa algo y empezaron a copiarlo por todos lados porque funciona, pero pues que funcione no significa que sea lo único que se puede hacer, ¿no? Exactamente, y eso es como el eterno ciclo en el que se encuentra casi siempre el arte. Me remonta mucho como a las vanguardias artísticas. Para quien no sepa, las vanguardias artísticas fueron una serie de corrientes, de movimientos que se dieron a principios del siglo XX, hace pues 100 años, un poquito más de 100 años. Y en ese momento los artistas, obviamente hablando como de artistas con un sentido eurocéntrico, no necesariamente estoy hablando como de Latinoamérica, pero pues eso es punto y aparte, en este caso. Pero ya estaban ellos hartos de ver en los museos lo mismo, de tener que hacer técnicas de pintura demasiado tradicionales, de siempre tener que estar pintando al archiduque bien bonito, sin sus lunarcitos, sin sus arrugas y todo esto. Estaban hartos de que el arte se haya, utilizando la palabra que dijiste, estancado en una sola técnica, en una sola tendencia que se consideraba como arte. Desde ese momento en el que rompen con eso y poco a poquito se van dando diferentes expresiones artísticas. Tenemos el dadaísmo, el surrealismo, etcétera, y que aportaron a lo que tenemos hoy en día como arte, inclusive también la animación, ¿no? Porque pues no se salvó ninguna disciplina artística en toda la cuestión de las vanguardias, en cómo ha evolucionado el arte a través de los años. Entonces, pues eso también es algo que pues me recuerda a esto, ¿no? Cómo hay ciertos tiempos en los que está de tendencia algún estilo artístico, pero eso no necesariamente quiere decir que sea solo el único estilo válido para hacer arte. Sobre todo actualmente, que hay una amplitud más grande de estéticas que se consideran como abiertamente como entre los críticos, los espectadores, etcétera, como arte. Todavía no se ha logrado como llegar a ese punto. Ya nosotros hace unos días hablamos de eso, no sé si te acuerdas, como de lo de el arte contemporáneo. Pero bueno, a lo que voy es eso, a que tenemos que siempre estar con una apertura de experimentar diferentes sensaciones visuales, diferente material, diferentes producciones que nos pueden aportar algo que nunca habíamos visto antes, como la frecuencia Kirlian. Tal vez nosotros nos podemos acordar de los programas de Trasnoche, de Temis en la Oscuridad, etcétera, pero nunca habíamos visto un programa que juntara todo esto. Entonces, eso es algo muy importante que nos tiene que también dejar a reflexionar este tipo de proyectos independientes. Hoy me está dando frío. ¿Hace frío? Agarra una cobijita. Agarra una cobijita. Lo que decías de que no había algo que lo juntara todo. Bueno, igual yo sí mencionaría Welcome to Night Vale, que es un podcast que fue como de los más sonados en algún tiempo, que es básicamente algo muy parecido a la frecuencia Kirlian, pero sin animación, ¿no? Que sería como el plus que nunca alcanza y que aparte pues es puro audio, ¿no? O sea, de que hacerlo ya en animación pues es otro pedo, ¿no? Welcome to Night Vale es algo parecido a Kirlian. El pueblo se llama Night Vale, están dando las noticias como de ese pueblo, solo ahí no parece que el protagonista, que es el que da las noticias, el conductor, no parece que exactamente
desee que pasen las cosas malas, es más como que las vive con cierta picardía y cierta ironía, ¿no? Como esta tarde en el parque siguen apareciendo perros con 3 ojos. Esperemos que el departamento de oftalmología de la ciudad empiece a hacer algo al respecto, ¿sabes? O sea, como que va más por ahí, como una mezcla entre terror, comedia y cosas muy bizarras y como muy cotidianas, pero pues sí, o sea, es pensar que se pueden hacer muchas cosas parecidas sin hacerlas igual, ¿no? O sea, que aparte, pues cada lugar tiene sus mitos, ¿no? Entonces, sí, creo que hacer algo aproximado a la frecuencia Kirlian, pero mexicano o chileno, pues sí aplica, ¿no? Porque sigue siendo un folclore muy diferente, o hemos comido cosas muy distintas, bueno, consumido en cuestión de obra, ¿no? y también de comida, las empanadas. Sí, en México usan mucho chile. O que no aguantan. Y en Argentina está el chimichurri. Está bien rico. Sí, está bien rico. Pero bueno, ya empezando a hablar de los capítulos, ¿qué opinas del tono de la serie? O sea, de cómo se va contando todo, o sea, ¿sabes? O sea, porque no es lo mismo, no sé, tú sabes, terror contemporáneo, que tiene un acercamiento como más natural a las cosas, al terror clásico, ¿no? Que es un poco más teatral y todo esto. Entonces, sí. ¿Cómo ves a la frecuencia Kirlian en ese aspecto, en el tonito? Pues en el tono sí me remite más al terror clásico, pero la ambientación, la música y la animación es lo que le da como el twist contemporáneo. Y en la parte de los episodios a mí me gusta mucho que sea una antología. Es como, por ejemplo, en Los Simpsons en Malcolm, que hasta cierto punto son antológicos, pero hay algún seguimiento en diferentes personajes o en diferentes temas. Aquí, por ejemplo, quien se repite constantemente es el conductor, y quien se repite también constantemente es la ciudad, y sabemos que también en la ciudad pasan cosas raras. Es algo que siempre vamos a estar viendo, pero en cada capítulo que están como pues tomando una línea en específico. Espera. ¿Ahí estornaste? No, se me atoró el agua. No. Ahí está. Dale. De un trago y ya es cuando respiras al mismo tiempo y tomas. No y se hables. pasa todo el agua. Pues dale. No hables para que no le haga daño a tu garganta, no que me estés interrumpiendo. No, yo sé, pero tú síguele en lo que se me acomoda. ¿Qué estaba diciendo? Sí, que eran autocontenidos. Que eran autocontenidos. Y eso es lo que pretende el autor. Y eso lo logra muy bien. Porque tiene cierto seguimiento, hay cierto flujo, pero aún así, a pesar de que sabemos que en el siguiente capítulo va a estar otra vez el conductor, va a estar otra vez el pueblo y va a estar otra vez una situación rara, cada uno es muy único. Y esa es la diferencia como que tiene. En las antologías, que por ejemplo que son de terror, hay veces en que, digamos, por ejemplo una película que vi hace tiempo, había una tienda de antigüedades. Las personas iban y compraban algo de la antigüedad y les pasaba una cosa extraña. Entonces cada una de las situaciones individualmente pues era una situación extraña, y eso sí cuenta como antología, pero hay unas que son realmente antologías, que en un capítulo está fulanito y luego le pasa esto y sale un payaso y fin, se acaba el capítulo, y el siguiente está menganita y hay un alien y un perro volador y se acaba el capítulo. Entonces pues como las cajitas del terror de los Simpsons. Ajá. Entonces yo a lo que iba es que siento que va más por el lado de antología, que tiene cosas en común, pero que aún así está buscando innovar capítulo por capítulo. No sé qué más decir. Sí, que creo que tiene razón. O sea que uno de sus fuertes es ese, ¿no? Que como es antología, pues juega con varias cosas y va cambiando demasiado, ¿no? De capítulo a capítulo. O sea, no cambia el tono ni la ambientación, pero cambia
el para dónde va su historia por un momento, ¿no? Sí. Como que a veces está más enfocado en borrar a Killian del mapa para el FBI o la CIA o algo así, y a veces está más enfocado en torturar o en tratar la guerra civil que hay dentro, ¿no? Entre brujas y adolescentes. Que pasa en Ese capítulo, ¿no? Está muy bueno. Creo que lo que yo opinaría del tono, por ejemplo, es que siento que a veces es muy oscuro y muy tétrico, y a veces es hasta chistoso o ridículo. O sea, como que por ratos, cuando recién te presenta qué es lo que está pasando, o sea, como que te está mostrando que hay un misterio y no sabes cuál es. Y ya que te lo muestra, como que te puede parecer hasta ridículo, ¿no? Como, era un hombre lobo. Pero luego ves qué tipo de hombre lobo y qué hace el hombre lobo, y está como bien oscuro, ¿no? Y es como de que va, para mí me va como llevando en fluir entre que las menciones al horror clásico pueden ser muy teatrales y muy ridículas, pero luego les da como vueltas muy a lo cotidiano del pueblo y están bien oscuronas, ¿no? Como lo de las brujas. Sí estaba así como que bien, no sé, pues era como una guerra generacional, ¿no? Pero que llevaba al vandalismo y llevaba a los rituales satánicos y llevaba a que hubiera literal una guerra en las calles, ¿no? Entonces estaba así como que... La vuelta de tuerca está muy bien hecha, está muy bien adaptada. Y de hecho, ese estilo de terror se distingue también más en las películas de los 80s. Las películas de los 50s, pues obviamente una persona en esa época evidentemente le iba a causar miedo que saliera Drácula o que saliera cualquier cosa, pero en los 80s se reutiliza mucho los elementos clásicos del terror. Tenemos vampiros, tenemos hombres lobos, e inclusive tenemos a los clásicos slashers, los asesinos, pero la forma en cómo lo adapta a una sociedad contemporánea, y que a pesar de que sí es absurdo, se sabe amoldar bien al tiempo. Entonces es algo que también cabe destacar mucho. Si nosotros hubiéramos visto esta serie y hubiera sido como totalmente clásica, un pueblo muy clásico, los elementos 100% clásicos, no hubiera tenido probablemente el mismo impacto que tuvo en nosotros. Sobre todo por eso mismo, que está muy bien adaptada al tiempo, a pesar de estar utilizando estas referencias retro e inclusive el estilo, como ya dije, como de las películas de terror de los 80s, lo toma prestado, pero lo sabe adaptar. Y bueno, yendo más a los capítulos en sí, ¿cuál fue como alguno que te haya impactado más que otro? O que te haya movido así como what the fuck, ¿no? ¿Qué fue esto? ¿El de Navidad es en el que pasan cosas como de Stephen King? ¿O cuál fue? Sí, es el de Navidad. Ese fue el que me sacó más de onda. Porque comienza el capítulo, spoiler, y te dice como de, estamos en abril, pero pasa esto y esto y así. Es como de, aguanta, la Navidad no sucede en ese tiempo, la Navidad sucede hasta diciembre. Entonces, desde el primer momento en que empiezas como de, ok, ¿qué está pasando? Y como que estás pensando que por ser un capítulo de Navidad, por ejemplo, va a ser como las películas de los 70s de Santa Claus malvado ataca 2, Navidad sangrienta, ándale, Krampus. ¿Te imaginas algo así, más bien? Y es como de, pues ok, está bien. Las películas de terror y Navidad realmente no, pues no dan miedo, están demasiado ridículas. Son disfrutables, pero son muy ridículas. Y no se van por ahí este capítulo. Entonces, el hecho de que no se vaya por ahí es como de, vaya, ok, eso fue inesperado. Y pues sí, me perturbó bastante. Sobre todo hay unas partes, la de los vampiros, que sí me sacaron de onda cuando lo vimos. Entonces, sí, yo creo que ese es. Y pues al final cierra con este ente, criatura que se parece a Cthulhu. Entonces eso es la cereza al pastel de todo ese capítulo. Y sobre todo porque ni siquiera vuelve a aparecer Cthulhu. Lo vemos y al siguiente capítulo, ok, el viejo y el perro. Y ya no vuelve a aparecer. Bueno, no es Cthulhu, ¿no? Es como otra cosa. Es otra cosa, pero tiene como una apariencia de Cthulhu. Ajá, le voy a decir Cthulhu. Lovecraftesca. Sí. Ándale. Pero... ¿Y el tuyo?
Pero, por ejemplo, en ese mismo capítulo, por ejemplo, toda esta idea del terror cósmico, por ejemplo, ahí se me hace muy extraño pensar que fuera terror cósmico, porque la cosa esa sí parece como interesada en los humanos e incluso en la ficción humana, ¿no? Así como que leyó los libros de Stephen King y pues no sé, no imagino a Cthulhu leyendo a Stephen King, ¿sabes? Es como que le debe dar, de seguro ni siquiera puede leerlo, ¿no? O sea, no tiene que tener como una mente tan primitiva humanizada como para leer, humanizada, como para leer a Stephen King, ¿no? Entonces, pues se me hace bien raro la mezcla que hacen de todo esto. Y como ya ves que en las entrevistas mencionan que sí saben para dónde van, ¿no? Que saben que es la noche del cometa, que es lo que mencionan en ese capítulo. Sí, cierto. Entonces, o sea, es la idea de por qué celebran en abril la Navidad, porque la noche del cometa va a llegar, entonces tal vez no lleguen a diciembre, así que mejor la van a celebrar de una vez. Y no sé, se me hizo como que bien locochón que tomaran por ahí esta criatura que es como lo más Lovecraftiano que sale, pero que aún así conoce la obra de Stephen King, ¿sabes? Así como es este punto de te digo que son cosas como ridículas, pero cuando ves la relación que hay entre ellos dos está bien oscuro, ¿no? Así como de cómo entre ellos parece que hay algo sobre el control del pueblo, ¿no? Y cómo el conductor tiene tanto poder dentro del pueblo, ¿no? Porque también, o sea, primero pareciera que solo está tratando de que nadie se entere de Kirlian, luego parece que medio puede resolver conflictos políticos internos como los de las brujas contra los adolescentes, pero pues luego se ve como que, como decías al principio, como si él mismo ocasionara las cosas, ¿no? Sí. Entonces ahí hay como algo que esperemos que esté chido, cómo lo justifiquen cuando lo revelen en los siguientes capítulos, pero pues se me hace ingenioso, así como que no esperaba que fuera por ahí la idea del conductor, pensé que era alguien mucho más, una víctima más de todo lo que estaba pasando. Sí, qué bueno que no lo pusieron como víctima porque hace que sea un personaje más interesante. Eso también es algo que hablamos ayer o antier, que los villanos por lo regular son personajes como más complejos y que tienen, no me acuerdo qué día fue el que hablamos de esto, pero bueno, y que tienen como, pues sí, que son más complejos que simplemente un héroe bonachón que está utilizando esos valores positivos. Los antihéroes o los villanos, cualquiera de los dos, tienden a hacer una mezcla entre lo moral, lo que ellos piensan que está bien, y otra mezcla como de cosas ya predeterminadas del personaje tal como es. Entonces, este personaje que es el personaje principal, que es el locutor, gracias a esto, es un personaje muy interesante y muy misterioso. En los 5 episodios que nosotros vimos, no sabemos casi nada de él. Estamos sacando como conjeturas de todo lo que nosotros observamos, pero no sabemos realmente quién es, no sabemos qué está haciendo. Podemos sacar ciertas conclusiones, pero eso lo hace más interesante todavía y como más adictivo de querer ver qué es lo que pasa y a fin de cuentas quién es este conductor. Ni siquiera sabemos cómo se llama, solo escuchamos su voz. Ni sabemos cómo es, ¿no? O sea, lo que ni sabemos qué es. ¿Qué es? Que es como algo muy básico. Lo compararía con Tommy Wiseau, ¿no? Que casi no sabemos cosas de él, pero sabemos que existe ahí y controla parte del, pues, de la escena, ¿no? De todo. Pero es un panóptico. En cuestión mía, de cuál era mi capítulo favorito. Sí. Fíjate que primero era el de las brujas, porque se me hacía bien tétrico bueno. y no entendía al principio para nada, y cuando ya se empieza a ver lo que es esta guerrilla interna en el pueblo de que las brujas tienen demasiado poder y la nueva generación está tratando de aniquilarlas y se dan cuenta de que son demasiado poderosas y al parecer pues como que ganan las brujas, ¿no? Y luego resulta que quien en realidad gana es el locutor, ¿no? Como que tiene más poder que cualquier otro ente al parecer por el momento, bueno, junto con la cosa esa rara, pero ya que vi el del perro, yo creo que sería el del perro. Uy, el del perro está muy que es el último. Sí, es que se me hizo fuerte, muy cercano, ¿sabes? Así como de que era una persona que iba pasando y simplemente se topaba con este viejito, ¿no? Y era como pues algo que
o sea, no todos nos podemos pelear todos los días con las brujas, ¿no? O convertirnos en hombres lobos, pero todos podríamos pasar al lado de un viejito que nos pidiera ayuda, ¿no? Entonces como, Sí. como que esa historia está muy, muy cercana y muy cotidiana y como que va mucho con esta vibra latinoamericana, ¿no? De que sí hay como una figura muy fuerte en los ancianos, entonces... y me gustó lo que mencionaste de lo visual, de que sí es cierto, los colores hacen que sienta como pues lo que es, ¿no? Que es un recuerdo que van contando, pero un recuerdo como desabrido, ¿no? Como sin color y todo esto. Entonces, pues me gustó mucho y pues se está bien oscurón. O sea, es que aparte está súper deprimente la manera en cómo el anciano, nadie le hace caso, está diciendo cada rato, por favor, ayúdenme, por favor, el perro no deja de ladrar, por favor, y luego que adentro de su casa haya un montón de fotos y que nos enteremos que esta es su familia y quién sabe qué, es como de, ¡ay, no, eso está... Pues eso te llega a un horror de la vida cotidiana, como dije, que el horror lo puedes manipular cuando sobre todo es algo artificial o es algo que pues, no está comprobado que exista, como por ejemplo los vampiros o los hombres lobo, pero los viejitos sí existen. También los perros. También los perros. Los que ladran mucho también existen. Entonces eso se te queda grabado y tal vez cuando vayas caminando en la calle te acuerdes de ese capítulo. Eso es horror. Sí, eso, cuando le pide que mate al perro, se me hace así como que sabíamos que iba para allá, pero cuando ya está pasando es como, uy, este programa es tan oscuro que no es si sí lo va a hacer o no lo va a hacer, ¿no? Sí, es muy impredecible también eso, a pesar de que nosotros en este momento estemos dando spoilers, que yo no soy partidaria de los spoilers, también yo lo había dicho la sesión pasada. Pero aún así. Yo sí, yo soy partidario. No, yo no. Pero aún así. Más spoilers, más disfrutas. No. Aún así, con todo y los spoilers, no sabes qué va a pasar, es muy impredecible. No, sí existen. No, los spoilers no existen. Es la idea del spoiler, de que te hicieron conocer una parte de la historia, pero pues en realidad no. En realidad es solo que hace una oración y eso no. Es que es cierto, pero no. Bueno, o sea, sí es cierto, pero eso también ya depende mucho de la persona. Mira, a ti no te molesta recibir spoilers. Igual y aún si así quieres, lo disfrutas. Si quieres eso lo tocaremos más en el podcast de Death Note, porque ahí tiene más sentido. Spoiler, es especial. Sí, sigue el Death Note. Pero hablar de adolescentes edgys. Los más picudos. Con muchas manzanas y ¿cómo se dice en español? ¿Libretas? No. Entonces como adolescentes malhumorados. ¿Grumpies? Angsties. No sé tanto inglés. No, bueno, pero pues sí, eso ya sigue en Death Note. Ahorita no hay adolescentes enojados por eso, hay adolescentes asustados en Kirlia. También otra cosa que me gusta mucho es el doblaje. El doblaje la voz del increíble. locutor está bien perra. La voz del locutor está bien perra. Sí, está muy bueno. Y es algo que también es muy controversial, la cuestión del doblaje. Sobre todo ahorita que están poniendo lo del cine, que ya no va a haber películas dobladas, que no sé qué, bla, bla. El doblaje en Latinoamérica está potente. Siento que hacen un excelente trabajo. Claro, ya ahí depende de cada quien, ¿no? Como cuando tropicalizan los doblajes y es como de, ay, sí, me voy a echar una chela con mis chavos. Ahí sí como que, pues, a mí no me gusta tanto, pero también, pues, tiene que ver que, pues, están hablando el idioma que yo hablo, están como utilizando palabras que yo utilizo en la vida cotidiana, están haciéndolo como más palpable para mí. Entonces siento que el doblaje también hacen un gran trabajo, muchos de los dobladores mexicanos y también de Latinoamérica, y no es la excepción en esta serie. Las voces están muy, 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 muy bien colocadas y también hicieron una muy buena elección para el locutor. Siento que tiene como
esa neutralidad que al mismo tiempo Como satírica, es aterradora, ¿no? Sí. Sobre todo su voz no es la clásica como de hoy voy a hablar bien profundo y eso da miedo. Es una voz que tal vez escucharías de una persona cualquiera. Tal vez un amigo tuyo. Argentino. Un amigo tuyo argentino. Che, claro que sí. Boludo. Llámalo pues boludo. Está muy bueno. Yo creo que si hubieran elegido mal al locutor no hubiera funcionado. Sí, hubiera tenido un nivel. O sea, que está muy buena la idea y todo, pero es que la voz del locutor sí se siente así como, ok, vamos a escuchar esto, a ver para dónde va. Y se pone muy bueno simplemente por estar escuchándolo. Sí, sobre todo, por ejemplo, ahora sí retomando a la mano peluda, el conductor también tiene como una voz como muy serena, como que escucha a las personas y todo esto. Y al conductor, cuando tú escuchas la mano peluda, sí lo ves más bien como una persona que quiere ayudar a los radioescuchas, y aquí no, aquí él no les quiere ayudar, solamente los está escuchando. Es como si los estuviera entrevistando y a él no le interesara. Y pues curiosamente, y lo que también como le da ese plus que sobrepasa al podcast que se puede ver, porque en el podcast tú estás escuchando que alguien está hablando sobre algo. Por ejemplo, mi podcast favorito, Leyendas Legendarias, están platicando sobre un hecho de crimen, de algo paranormal, lo que sea, pero no te lo están dramatizando. Tú te lo estás imaginando y ya con los chistes y todo lo demás, pues se hace como una experiencia cool, auditiva, pero en esta, además de que pues funja como podcast, porque realmente pues sí lo es, el que te estén dramatizando los hechos, el que te estén diciendo, mira, esto es lo que está pasando en realidad cuando le está contando, pues te pone como más en contexto de la situación, hace que ahondes más, que tú te sientas como si fueras una persona que en realidad vive en Kirlian y que tal vez tú eres el que le está contando esto al locutor porque te encuentras desesperado, a pesar de que está normalizado de que todos los días va a pasar algo raro, aún así no puedes escapar, entonces ¿qué vas a hacer? Y si tienes ese número a la mano, como ese número de emergencia para hablar y decir, hey, está pasando esto, pues lo que vas a hacer. Y aparte las voces de los testimonios están muy bien, se sienten como muy cotidianas y sí sienten como ese miedo que dices, como que son voces que tiemblan, son voces tímidas, son voces que apenas quieren decir las cosas, ¿no? Como por miedo a lo que va a pasar. Y que hasta tiene como esa estática, como de cuando estás hablando por teléfono, y eso también hace sentir como que es más de la radio. Si estuviera platicando el locutor y se escuchara la voz igual como se le escucha a él, pues tal vez no se sentiría de la misma forma. Sería como digamos si estuviera... como podcast. Ajá, ahí se sentiría como podcast, siempre en una mesa redonda de podcast, ¿no? Y sí, no daría tanto miedo. Los podcasts no dan miedo. Aunque miren, ¿le temes a la oscuridad? Le temes a la oscuridad es un podcast. Nuevo concepto. Pero sí. Y me llama la atención esto que dices de que te puedes sentir como si estuvieras ahí. O sea, como esta idea de que no es tan difícil imaginar un pueblo así, ¿sabes? O sea, aunque no pase como tal las cosas paranormales en la vida real, o bueno, en nuestra vida real, como que sí sabes que hay lugares donde la gente habla así, ¿no? Como pensando que hay un montón de cosas que están pasando. Digo, más no somos de México y pues en general de Latinoamérica, como que como condicionarnos a creer esas cosas como que es muy común, ¿no? O sea, cuando estamos niños es muy fácil que los mismos adultos nos cuenten cosas que ellos mismos creen, ¿no? Que casi todos los adultos tienen una historia que han visto un ovni, casi todos los morros tienen una historia de que algún tío vio un duende o vio una bruja. Oh, el duende. Sí, no, ahorita un hablamos fantasma de también. Un fantasma, todos han visto un fantasma, ¿no? Entonces... Y en un lugar en específico, siempre es como de, no vayas para allá, no vayas para ese baño, porque ahí se le apareció el fantasma de don Juanito a tu prima, ¿eh? Y es como de, no, está bien. Entonces esos lugares se quedan como encantados.
Y es lo mismo, pero como todo un pueblo. Es como si, por ejemplo, estuviéramos como de viaje, como un road trip por Argentina. Y de repente nosotros sabemos que no hay que parar en Kirlian, porque en Kirlian pasan cosas. Entonces, no sé, a mí se me hizo muy interesante eso y muy bien como transformado, sobre todo para nosotros. Me hace como preguntar cómo una persona que no es latinoamericana, cómo vería esta serie. Y siento yo que a pesar de que no fuera latinoamericano, está, y voy a utilizar la palabra que tanto odias, universal. Ay, no dije que la odiaba, nomás dije que está rara. Bueno, está rara, pero la voy a utilizar. Sí, hasta cierto punto es universal. Si lo ve una persona de otra parte, yo no soy de otra parte, entonces tampoco puedo como poner un juicio tan tajante, pero es lo que yo siento, que una persona que es de otro lado sí lo va a comprender, porque no está utilizando folclore necesariamente súper latinoamericano, como, a ver, déjame buscar alguna criatura latinoamericana que no sea necesariamente de México. ¿Una criatura latinoamericana que no han mencionado nada en Leyendas Legendarias? Pues yo creo que sí, pero no me acuerdo. A ver, pero así de terror. Ajá, terror. El chupacabras. Ah, ese es mexicano. El chupacabras no es mexicano nada más, según se parece en todos Sí, lados. lo hizo Salinas. Pero según se parece también en todos lados. Ese lo hicieron en Televisa, ¿no? Chale. Y cosa más rara que Ya se hizo. Mira, aquí dice... ya encontré en la página favorita de nuestra generación, taringa.net. Taringa. Yo usaba mucho Taringa antes. Sí, no, pues yo también. Déjame ver. Yara, Señora de las Aguas, es una sirena brasileña. También tenemos a Una la... brasileña. Ajá. Qué loco. También tenemos aquí como una versión de la Santa Muerte. Pero también, a ver... esto no es necesariamente de Latinoamérica. ¡Ey, Taringa, ¿por qué me estás traicionando? Tiene que haber ahí cosillas que han de estar como acá bien raronas, porque las criaturas latinoamericanas siempre están bien como adecuadas a su pueblo, ¿no? Como, pues tú sabes que me gusta mucho buscar de duendes y sí. Pues también raras estas ideas como de que les tienes que gritar groserías. Es como, o sea, que tienes que mandar a chingar a su madre al duende para que se vaya. ¿Y qué tal si le dices groserías en otro idioma? ¿No se va a ir por eso? No sé, es que no sé, o sea, no sé si en otros lados tienen esa misma idea, ¿no? Como de algún monstruo en Estados Unidos que le tienes que decir fuck you, y si no se va, ¿sabes? Es como, nunca he escuchado algo así, entonces no sé cómo lo plantean en el resto de Latinoamérica, que también son cosas así como muy pintorescas. ¿No? Sí, esa es la palabra, porque por ejemplo, si comparamos el clásico duende europeo con el duende latinoamericano, es muy diferente. O sea, los dos son duendes, pero es muy diferente el cómo actúa cada uno. Ejemplo, Leprechaun, la película. El duende maldito. No, pero ese güey está bien raro, ¿no? Porque en la película nueva lo que estaba tripeando es que es tan poderoso como este güey, ¿cómo se llama? El Silver Surfer, ¿no? O sea, como que le puede dar pelea a pinches estos supervillanos. Son cabrones. Pertenecen al mismo universo. Ojalá no, porque imagínate. No, para enemigos. Ya sé. Pero lo que estaba pensando del folclore latinoamericano es que yo creo que se ha de parecer un poco al folclore japonés. O sea, justo iba a decir eso. Como que siempre se da, ¿no? Como que siempre Latinoamérica es más con Japón que con Estados Unidos o con Europa.
O sea, tú sabes que en Europa hay mucha mitología y siempre Estados Unidos la ha apropiado de alguna manera o han intercambiado, ¿no? Cultura. Pero no se parece nada a los pinches demonios japoneses, ¿no? Que a veces pueden ser los muy yokai oscuros, y a veces pueden ser muy chistosos, ¿no? Entonces, como que lo veo más cercano a lo latinoamericano. Es que eso también es algo interesante del horror, cómo es que lo tomamos aquí. Hay cierto humor con el horror. Para empezar, celebramos el Día de Muertos. Y el Día de Muertos no es como que estamos tristes todo el tiempo. Es como que hay bailes, que hay comida, que hay muchos colores, que se cuentan anécdotas chistosas. Entonces, va muy de la mano el horror con la comedia en Latinoamérica. Sí. Es algo que va muy de la mano. Y también en Japón no es necesariamente la comedia, lo absurdo. Lo absurdo va muy de la mano como con el horror. Que es un paraguas o que los ¿cómo se llaman estos? Los mapaches. ¿Los tanukis? Los tanukis en demonio, no el tanuki, el perrito, sino el demonio o lo de los testículos, pues está bien raro, ¿no? Que sí hay pinturas de eso. Inclusive, por ejemplo, el libro que te presté, el de Kaidan, que es un compendio de algunas leyendas que escribió un autor griego que luego se naturalizó japonés. A pesar de que las leyendas se supone que son de horror, hay unas que no te causan necesariamente eso, simplemente te causa como fascinación o es tan absurdo que es como de, vaya, como la típica leyenda, la de, que inclusive la vimos en Pompoco, la de las personas que se quitan la cara. La forma en cómo se quitan la cara no es como de que, uy, mira, ya no tengo cara, es como de, ¿en serio? No tengo cara, ¿cómo la ves? Como de una manera más bien como satírica. Entonces eso también es algo que tenemos en común en Latinoamérica, el cómo tratamos el horror, a pesar de que sí te dicen como de, hey, el fantasma, y que no sé qué, y que bla, 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 hasta nos burlamos de eso, es como de, y si hay un fantasma, pues ¿qué tiene, no? Pues lo mando a chingar a su madre. Lo insulto como al duende. Sí, pero me parece muy, muy peculiar y me hace clic con el tono de la frecuencia Kirlian, esto que te digo que a veces me parece muy ridículo, pero lo voltea muy rápido hacia lo oscuro, ¿no? Ni siquiera hacia lo tenebroso, es más como lo oscuro realmente de que está oscuro estar en medio de la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, pensándolo en esta idea de cómo funciona la frecuencia Kirlian, de que está la radio, si tú ves algo puedes llamar, pero lo más seguro es que te la volteen y lo usen en tu contra. Pues, o sea, sí suena como algo muy latinoamericano, ¿no? Como el contexto de los narcos y todo eso. Incluso hace rato que comentabas lo de que todos nos imaginamos al señor de la bolsa, pues que el señor de la bolsa es un güey que te va a secuestrar, ¿no? O sea, ni siquiera es el coco o es algo así como realmente tan basado en lo paranormal, es más como pues, literal, ¿no? Un señor con una bolsa que generalmente pues en nuestra cabeza tiene un aspecto terrorífico. Y las mamás lo usaban para asustarnos, pero pues se están hablando de la desaparición de niños, ¿no? ¿Sabes? Sí. Es como que el ambiente de la frecuencia killer me da esa sensación, tú sabes, como de censura que ha habido en Latinoamérica con las dictaduras, como de desapariciones, como de violencia. O sea, creo que es parte de lo que lo hace sentir tan real y que no sé cómo lo tengan en otros lugares, ¿no? Que tal vez lo ven más del terror de que hay ciudades literal como más enfocadas en el misticismo, ¿no? O cosas así, ¿sabes? O sea, como algunos lugares de Estados Unidos donde se piensa que sí hubo brujas o algo así, acá es más como... O el Wendigo. Como que el terror es más día a día, ¿no? O sea, de que sí tenemos miedo en general, pero porque vivimos en inseguridad y todo eso, y como que así se siente la frecuencia Kirlian, de que la gente que está viviendo en ese pueblo no tiene, pues no pueden asegurarse de que pues todo esté bien, ¿no? Pero tampoco saben cómo qué hacer, y por eso creo que lo siento tan real, y así como que sí, te digo, no es como miedo a lo desconocido, sino este terror de lo que ya hay, lo que te puede pasar, de que parece que hay como toda una estructura en la ciudad que es difícil de enfrentar, ¿no?
O sea, porque la gente escucha dentro de la narrativa de la frecuencia Helium, pues la gente la escucha, ¿no? Y escucha cómo cuando alguien intenta contar sus anécdotas, pues terminan siendo o desaparecidos o asesinados O quién sabe. O evadidos, o quién sabe, ajá, como de, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, escuchando el puro audio sin estar viendo lo que nosotros vemos como espectadores, que vemos recreaciones de las peleas, que vemos recreaciones de qué se supone que pasó después de que dijo eso, ¿no? O sea, cosas que no salen directamente, sino que son los intermedios musicales, ¿no? O sea, cuando el conductor manda a que solo escuche la música, nosotros sí vemos lo que está pasando en la ciudad. Sí. Pero la gente que supone que lo está escuchando en la ciudad, pues no ven la pelea de las brujas, ¿no? Simplemente después dicen las brujas que todo está bien y ni siquiera saben ellos que fueron brujas, ¿no? Te da como la idea de que son este grupo y como que todos saben en secreto a voces que son brujas, ¿no? Pero lo hace sentir como muy oscuro esto de que te muestran a ti como espectador y que le están mostrando a la gente del pueblo, ¿no? Que se siente esta como autocensura que se hace el mismo programa, pero para hacerlo más macabro, ¿no? Sí. Wow, no había pensado en eso, ¿eh? O sea, le da todavía más complejidad a la serie. Qué interesante. Bueno, es mi lectura desde las cosas... O sea, no digo que estuviera pensando en eso Cristian Ponce, pero pensando en las situaciones de las radios, por ejemplo, indígenas del país, o lo que pues hace años era como más obvio, ¿no? Como sé que todavía pasa, como la violencia contra los reporteros, contra los conductores y todo eso, pero pues antes era como más contra los periodistas y todo eso, pero sé que antes era como más fuerte y más evidente, pero pues no se podía hacer nada, ¿no? O sea, como en el 68 y cosas así. Y sé que en Latinoamérica, por toda la historia política que ha habido, que casi todos los países han tenido un dictador. Entonces, pues sé que es muy común pensar, y no estamos hablando de Argentina, ¿no? Es como que en Argentina, pues sí hubo como dictadura. Entonces, pensar en eso es como lo que me hace sentirlo tan oscuro. O sea, más allá de que estén hablando de brujas o cualquier otra cosa, pues ya es que en el primer capítulo están hablando de un güey que se va a ir, que se quiere ir. Sí. Y es como de, pero sí sabes que no te puedes ir, ¿no? Y empiezan como a hostigarlo hasta que lo vencen de puro hostigarlo, ¿no? Y es como, uy, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte que y qué real. Ese poder. Sí, qué real. Entonces, pues sé que, así como dices, que es universal, o sea, sé que sí va a cuadrar, o sea, de que si lo escucha un gringo, porque pues en Gringolandia hay mucha paranoia, ¿no? Hay mucha conspiración, entonces en cualquier lado pues va a caer esta idea, ¿no? De este pueblo que tiene cosas paranormales escondidas y que hay gente que lo está controlando por detrás, pero creo que en Latinoamérica pues va mucho más allá de la paranoia y la conspiranoia, ¿no? Es como, pues son cosas del día a día. Sí, o sea, que sabemos que así son, así pasan y así nos enfrentamos a la vida diaria, ¿no? Entonces, te digo, imagino que en cualquier lado, por lo menos por esta idea de que todos han tenido una historia de fantasmas o de aliens, yo creo en cualquier lado del mundo. Recuerdo cuando estaba leyendo el libro de Carl Sagan, el de El mundo y sus demonios, hablaban de esta parte de que es común que en algún punto de tu vida alucines, o sea, sí. de manera natural, así como, no sé, como la depresión es un trastorno, ¿no? Pero todos hemos estado deprimidos en algún momento, ¿no? O la ansiedad es un trastorno, pero todos hemos experimentado ansiedad, o la disociación es algo que le pasa al ser humano, que de repente nos disociamos para aguantar momentos o aguantar algo, pero hay gente mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa para afrontar cosas donde de pronto no eres tú por unos segundos, ¿no? Un minuto, una hora. Pero pues hay gente que lo desarrolla, ¿no? Y se disocia a grados más fuertes. Y pues de la misma manera, pues hay gente que alucina de manera patológica, pero en general todos podemos alucinar, ¿no? Y creo que cualquiera que haya tenido mucho cansancio en algún momento lo ha experimentado, ¿no? Así como sí, es lo más normal. De manera más mecánica tal vez, así como huevo, estoy
demasiado cansado, creo que aluciné. Pero en general, pues te puede pasar, ¿no? O sea, creo que era un promedio, no recuerdo bien lo que decía el libro, pero algo así como unas 5 veces en tu vida vas a alucinar, así como que en promedio. Y que esa era una explicación muy, muy palpable, porque casi todos tenían una historia de estas, ¿no? Entonces, viendo que es algo como tan intrínseco de la experiencia humana, pues aunque no sean latinoamericanos, por eso creo que sí cuadra esta idea de que es universal, ¿no? De que si lo ve alguien en Europa o lo ve alguien en Asia o lo que sea, en África, en Oceanía o en cualquier otra masa continental, pues algo va a cuadrar, ¿sabes? O sea, una sensación como de algo más allá, que aparte puede ser algo natural del ser humano, ¿no? Pensar que hay cosas más allá de la comprensión. Regresamos de una pequeña pausa que ustedes no sintieron, pero nosotros sí. Entonces creo que ahora sí vamos a las conclusiones de la serie. O sea, tanto te gustó, la recomiendas, que te hace unas últimas reflexiones al respecto, y pues ya después de eso nos vamos despidiendo, ¿no? Pero pues empieza. ¿Te gustó? ¿La recomiendas? ¿Qué te hace pensar? Me gustó, me encantó, se me hace buenísima. La recomiendo, definitivamente la recomiendo. Se la recomendaría más a personas que sí les guste el horror, porque siento, o sea, igual se lo recomendaría a todo el mundo, la verdad, pero siento que una persona que le guste el horror la va a disfrutar mucho. Y no sé qué tanta tolerancia de terror tienen las demás personas que no están acostumbradas, porque yo sé que hay muchas personas que no consumen películas de terror o series porque de verdad les dan miedo. Entonces yo creo que ahora sí que ahí sí depende de la persona, de qué tanto se quiere arriesgar. Tiene momentos perturbadores, eso sí no lo vamos a negar. Tiene otros momentos, como tú dices, parafraseándote, que se vuelven absurdos, que caen en la comedia, pero que aún así regresan, te golpean de nuevo con todo lo tétrico que está pasando. Entonces, pues realmente, sí, concluyendo, sí la recomendaría, la recomiendo bastante. Es una oportunidad para que nosotros nos salgamos de todas las series que están de moda, que son más populares, como que tienen más rating, que vienen de lugares más privilegiados, y le demos chance a nuestra propia porción de América y a pues estos artistas independientes que necesitan apoyo para subsistir, que necesitan apoyo para seguir produciendo este tipo de materiales tan valiosos. Entonces eso también es algo que hay que ponernos a pensar cada vez que nos topemos con un anuncio, por así decir, de esta película fulanita de artista paraguayo se estrena, y en lugar de decir como de ay, qué flojera, mejor veo Soul de Pixar. Pues no, hay que darle chance. Nos vamos a encontrar con un montón de piezas que nosotros no esperábamos tal vez nada al verla, como yo, que no esperaba que me fuera a gustar tanto la serie, y que nos va a dejar un muy buen sabor de boca y que se puede convertir incluso de nuestras series favoritas. Entonces siempre hay que tener esa apertura, sobre todo pues tomar en cuenta que la animación, que los programas, que las series, pues sí, son para veces como pasar el rato. Tal vez estás viendo un documental, un docuserie, tal vez, por ejemplo, ahorita que se puso como tan de moda lo de los asesinos seriales, a lo que me refiero son los documentales, no de que esté de moda que seas un asesino serial, eso pues ha ocurrido desde hace mucho tiempo. Pero a lo que voy es que pues cada una de esas producciones te puede brindar más allá del entretenimiento. Entonces, pues es lo que yo como dejaría como invitación, el siempre estar reflexionando sobre lo que nosotros consumimos. Sí, yo también la recomiendo. También pediría como esa parte, ¿no? De darse el chapuzón a buscar cosas de todos lados y buscar proyectos independientes. A mí me inspiró mucho como conocer el contexto de producción. Uh-huh. Esta idea de esos güeyes de, ok, tenemos los guiones, los hemos estado trabajando, ya vimos que el live action no va a ser nuestro camino,
se les ocurre esta manera de hacerlo con pocos recursos en animación de recortes y se quedan como de, pues vamos a hacerla, ¿no? Vamos a hacerla de manera regular hasta que pegue o hasta que algo pase, ¿no? Y si no, simplemente el producto va a ser bueno y ya, ¿no? Es como la prioridad. Y pues me gusta esa idea como de encontramos un camino para producirla, tratamos de hacerla regular y dejamos que fluya, ¿no? Y por eso mismo es muy libre y tiene como su propia forma de existir, ¿no? Que no se parece a otras series. O sea, porque tú sabes, cuando vemos que Netflix va a sacar series animadas, como que hay un estándar, ¿no? O sea, hay un... Esta cosa se parece a esta cosa, esto se parece a esta cosa. Ah, esta es como BoJack. Ah, esta es como Kipo. Ah, esta es como las de Cartoon Network, ¿sabes? Y esa, no sé, esta no cuadra con ninguna, ¿no? Es como, esa es la frecuencia Killian. Esta está aparte. Y me gusta eso, o sea, esa sensación de... O sea, no digo que tenga que ser, súper original, porque la originalidad es una... Es relativo. Ilusión. Pues sí. Es imposible, ¿no? Como ser original como tal. Sí. Pero tampoco creo que sea el punto, ¿no? Creo que tiene que ver más con esta sensación de unos formatos más variados, ¿no? No necesariamente más originales, porque pues todo come de todo, ¿no? O sea, todos tienen bases en otras cosas. Pero creo que nos invita como espectadores a buscar más cosas y como creadores a pensar más cosas que no sean exactamente las que ya estamos viendo y conocer más de cosas independientes, porque pues ahí hay cosas, ¿no? Y me llama la atención cómo pues fue un golpe de suerte para ellos, ¿no? Que los topara Netflix, que fue esto de que están dando un programa de radio, ¿no? Y los escuchó uno de los güeyes que cazan talentos en Argentina para Netflix, y que es un güey que se había encargado de varias producciones argentinas llevarlas a Netflix, ¿no? Entonces supongo que todavía no hay algo como tal así en México, un güey que específicamente se dedica a eso. Sé que Netflix México va a abrir puertas, pero imagino que ya tienen sus proyectos en mano, ¿no? Y sus cosas así como más identificadas, pero aún así pues tampoco es como el único camino, ¿no? Cada vez hay más plataformas de streaming, cada vez hay más formas de hacer funcionar las cosas. Está Patreon, está Kickstarter, está pues viralizar, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando aceptas anuncios en tus videos. Monetizar tu contenido. Pues, o sea, está Instagram, TikTok, Facebook. Tenemos un montón de herramientas hoy en día para transmitir específicamente lo que estás hablando, arte, proyectos artísticos. Y pues sí, la verdad es que eso también nos tiene que servir a nosotros como creadores artísticos de bajos recursos, de un país tercermundista, a inspirarnos a pues, seguir produciendo. No sabes en dónde va a quedar tu proyecto y tal vez te va a tomar tiempo, como él que nos comenta que desde 2008 empezó a escribirlo, pero vaya, lo han entrevistado un montón de veces. En YouTube hay un montón de entrevistas de él, de personas que les interesa mucho saber su proceso, que les interesa mucho conocer más de él, cómo se les ocurrieron las cosas, etcétera, etcétera. Y pues, ¿quién dice que eso es posible? Si eso le pasó a él, también nos puede pasar a nosotros que nos interesa la producción artística. Eso no quiere decir que todos nos tenemos que dedicar a eso, ¿no? Pero no se podría. Respetar, pues no es ay, hoy se me están olvidando mucho las palabras, No importaba ni bien, pero se ocupa que mucha gente haga cosas muy diferentes, ¿no? Entonces no todos hay que ser animadores ni artistas. Pero hay que respetarlo y hay que apoyarlo hasta donde se pueda. He visto varios posts que dicen, si tú no puedes apoyar a tu amigo artista comprándole una pieza, apóyalo diciéndole comentarios positivos, apóyalo compartiendo su trabajo, apóyalo compartiendo qué tal si va a hacer una rifa, qué tal si está haciendo un proyecto, qué tal si ya puso su Kickstarter o Patreon o lo que sea. Tú le estás ayudando si lo compartes, eso también es ayudar. Entonces también tomemos en cuenta eso. Hay que ser pues solidarios, hay que ser empáticos
y saber que gracias a eso es que podemos llegar a hacer proyectos como este. Entonces... Sí, de hecho, compartir ayuda mucho más de lo que la gente piensa. Sí. Porque en Facebook desde hace unos años cambió el algoritmo y ahora nada puede llegar a una persona que no le ha dado ya like a tu página si no es pagando. La única otra forma es que la compartan y la vean los amigos del que la comparten, ¿no? Entonces la única alternativa a pagarte los anuncios en Facebook es que la compartan gente y que esa gente la comparta otra vez y luego la comparta más gente hasta que pueda llegar a la gente que no llega si no pagas. O sea, que la única forma de que llegue es pagando, que antes no era así. Antes podían llegar automáticamente casi al azar, ¿no? Sí. Pero sí ayuda un montón. O sea, compartan este podcast. Sí, por favor. Suscríbanse. Y es algo importante que de verdad sí lo pedimos a la comunidad en general, específicamente a quienes tal vez no se dedican a las artes. El quehacer artístico no es solamente un pasatiempo, es un trabajo para muchas personas, es algo que para muchos de nosotros es lo que más nos gusta hacer, es lo que más nos apasiona, es algo que queremos dejar para los demás, queremos aportar algo positivo para los demás, queremos inspirar, queremos demostrar que el arte no solamente es elitista, que no solamente se trata de pintar, que no solamente se trata de una sociedad muy cerrada que lo comprende, sino que el arte puede ser para todos. Después de todo, si una pieza de arte no tiene espectador, y eso también es como una paradoja artística, de si sigue siendo una pieza de arte, si no hay nadie que la disfrute, si no hay nadie que la analice, si no hay nadie que le esté presenciando. Entonces es algo muy importante que también hay que pensar. También la razón por la cual estamos haciendo el podcast es por eso mismo, es de divulgación. Queremos que se escuche la palabra del Señor de la animación y del arte. Queremos crear una secta. No, bueno, no. Pero sí queremos... Yo sí quiero crear una secta. Bueno, sí, Daniel, sí, síganlo, para que se tomen su tang con cianuro. Sí, es algo que pasó. Sí. Búsquenlo. Sí, no. Pero sí, el punto es ese, que hay que comenzar a tener un panorama más amplio del arte. Hay que aprender a eso, sobre todo, bueno, por eso mismo, y no me quiero desviar tanto porque ya me estoy como yendo a un monólogo acá bien intenso sobre el arte. No, pero, pues mejor. Bueno, está bien, entonces sí me agarro. Pero digo, por eso es que yo soy profesora de arte, porque yo quiero que las personas poco a poquito tengan una mayor educación artística que les permita ser, pues, abiertos a recibir esta experiencia, a tomar en cuenta que el arte es parte esencial para que el ser humano se desarrolle de manera íntegra. Entonces, no es solamente que estemos haciendo esto porque se la van a entretener, se van a pasar bien cool, bien chido, bien esto, que sí también tiene que ver. El arte también es para eso, el entretenimiento también se vale totalmente, no tienes que sacar la super filosofía intensa, el significado de la vida a través de una pieza. Pues no es necesario. A veces solo con la contemplación o con el disfrute basta. Pero es también comprender que el arte también puede ser eso, que el arte es bastante más complejo y bastante más inherente a lo que nos hacen creer. Como que también se tiene esta idea de, es que tú naces con ese don y sí, solo si tienes ese don mágico, místico, puedes ser un artista. Si a ti te gusta el arte y tú quieres crear arte, hazlo. Si quieres aprender más, si quieres desarrollarte más, si quieres crecer como artista, pues hazlo, todo el mundo puede hacer eso. Es cuestión de, pues, entre otras cosas, el ser disciplinado y el de verdad, pues, echarle muchas ganas hasta donde tú puedas para que puedas llegar a esa meta, ¿no? Entonces, pues es algo que también ahí les dejo de tarea para que piensen. La profe dejó tarea. Pues sí. Yo creo que con eso
con ese discurso sobre el arte y la apreciación artística, cerramos. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este punto. Espero que sí hayan visto La Frecuencia Kirlian o ahora tengan ganas de verla para que aumente el rating del programa y puedan haber posibilidades de una segunda temporada patrocinada o comprada, ¿no? O sea, que ya la hicieron y la compran después. Y pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti también, Dania, por volver a grabar conmigo. Y pues suscríbanse, activen la campana, compartan, comenten, cualquier cosa ayuda, ¿no? Se quedamos de a poquito alcance en poquito, pero pues esperamos ahí ir generando cada vez más viralización, ¿no? Pero muchas gracias a todos. Este es el podcast de Narratún. A los huevoyentes. A los huevones. Muchas gracias a todos los huevones por escuchar esto sobre La Frecuencia Kirlian, que pues, volvemos a hacer la invitación, recomendamos el programa y esperamos que lo escuchen. Muchas gracias a todos los huevones. Y comenten. Estábamos hablando con el señor Bilder. ¿Está todavía allí? Acá no hay ningún señor Bilder.